Dicen que el mar guarda secretos más antiguos que los dioses. Historias que el tiempo intentó enterrar entre las olas, pero que aún susurran cuando el viento golpea las costas. Una de esas historias es la de una joven cuya belleza desafió al Olimpo. Nació humana entre monstruos. Sirvió con pureza a una diosa que jamás la defendió y fue condenada por un crimen que no cometió. Pero antes de convertirse en un monstruo de mirada mortal, fue una niña que reía junto al mar, una sacerdotisa devota, una víctima del orgullo divino. Hoy te contaré una de las historias más famosas del mundo y que los dioses prefirieron borrar. Esta es la historia de Medusa. Medusa era hija de Forcis y Ceto, dos deidades marinas tan antiguas como los océanos mismos. De esa unión nacieron también Esteno y Euriale, hermanas de aspecto terrible, colmillos, escamas y cabellos que ya desde pequeñas parecían nidos de víboras. Ellas serían conocidas como las Gorgonas, pero Medusa era diferente. Nació con rasgos completamente humanos, piel luminosa, ojos oscuros y un cabello ondulado que con el tiempo se volvería su sello de hermosura incomparable. Era la única mortal entre sus hermanas inmortales, la única que podía envejecer, la única que podía morir. Quizá por eso el destino se cebaría con ella. De niña vivía junto a las costas, entre la brisa marina y el rumor de las olas golpeando contra las rocas. Allí conoció a Ifises, hijo de un humilde pescador. Él no veía monstruo alguno en Medusa. Veía a una niña risueña que inventaba juegos de dioses y héroes. «Yo seré Atenea, la diosa sabia», decía Medusa, con una corona de algas sobre la frente. «Entonces yo seré el villano derrotado», respondía Ífises entre carcajadas, dejándose caer dramáticamente en la arena. Eran inocentes e inseparables, pero lo que nació como amistad pura con los años se transformó en algo más profundo, al menos para Ífises, que descubrió que en su corazón ardía un amor imposible. Cuando Medusa alcanzó la adolescencia, su belleza deslumbraba a todos. Ífises, incapaz de ocultar sus sentimientos, le confesó una tarde junto a la playa: «Cada vez que te veo, sé que eres diferente a todas. Quiero estar a tu lado siempre». Medusa, con ternura, negó suavemente: «Te quiero, Ífises, pero mi destino no es el amor terrenal. Mi alma pertenece a Atenea. Quiero servir en su templo, mantener mi pureza y jamás romperé mis votos». Las palabras fueron un golpe al corazón del joven, pero aún con tristeza prometió apoyarla siempre. Así, Medusa partió hacia Atenas, la ciudad sagrada de la diosa. Allí, en la Acrópolis, se alzaba el majestuoso templo de mármol blanco, donde las jóvenes aspirantes ofrecían su vida entera al servicio divino. Medusa lo entregó todo: rezos al amanecer, ayunos, disciplina férrea, pureza de cuerpo y mente. Pronto se convirtió en la sacerdotisa más admirada, no solo por su devoción, sino por esa belleza imposible de ocultar. Su cabello brillaba como hilos de obsidiana bajo el sol, y hasta los peregrinos que acudían a honrar a la diosa desviaban su mirada hacia la joven. Los rumores empezaron a crecer en la ciudad. El cabello de Medusa es más hermoso que el de la propia Atenea, y desde el Olimpo Atenea escuchaba. Al principio orgullosa, pero con el tiempo, la envidia comenzó a germinar como una sombra en su inmortal corazón. En lo más profundo del mar, donde ni la luz del sol podía penetrar y los abismos parecían no tener fin, reinaba Poseidón, el dios de las aguas. Su trono estaba forjado con corales milenarios y conchas gigantes que brillaban con destellos azulados, y a su alrededor nadaban criaturas colosales que obedecían a su voluntad. Pero su corazón estaba marcado por un rencor antiguo, un recuerdo que lo quemaba como sal en una herida abierta. El día en que disputó con Atenea la soberanía de una ciudad que prometía gloria, él ofreció un manantial, pero sus aguas eran saladas. Ella ofreció un olivo, símbolo de vida y prosperidad,
el pueblo eligió a Atenea. Desde aquel momento, el dios de los mares juró venganza, y cuando supo de la joven sacerdotisa que se había entregado en pureza absoluta al servicio de su enemiga, una idea perversa nació en su mente. No atacaría a Atenea directamente. La herida sería más profunda si profanaba lo más sagrado para ella, la fidelidad de su sierva más amada. Una tarde, el cielo estaba teñido de dorado y púrpura cuando Medusa caminaba sola por la costa. Recolectaba flores silvestres y hierbas para un ritual del templo, tarareando suavemente un canto en honor a la diosa. El viento agitaba su cabello oscuro, y el mar, tranquilo al principio, comenzó a agitarse con un murmullo extraño, como si respirara con furia contenida. De pronto, el océano se abrió en un remolino gigantesco, y de él emergió la figura colosal de Poseidón. Su cuerpo brillaba como bronce húmedo, su barba se agitaba como olas furiosas, y en su mano sostenía el tridente, símbolo de su poder. Su voz retumbó como un trueno que hacía vibrar la arena bajo los pies de la joven. «He oído hablar de ti, sacerdotisa». Medusa, paralizada, lo contempló con temor reverente. Sabía que estaba frente a un dios. «Tu belleza», continuó él con una sonrisa peligrosa, «es digna no de mortales, sino de dioses. Dime por qué entregas tu vida a una diosa fría, que jamás conocerá el calor del amor. ¿Por qué servir a quien solo inspira sabiduría, cuando podría ser adorada por quien domina los mares y todas sus criaturas?» Medusa temblaba, pero su voz se mantuvo firme, sostenida por la fuerza de su fe. «Mi señor, he jurado pureza. Mi vida pertenece a Atenea. A ella me he entregado mi cuerpo y mi alma». El rostro de Poseidón se endureció. El orgullo del dios fue herido. Como pocas veces antes, jamás un mortal había osado rechazarlo. La furia se encendió en sus ojos, y el mar respondió con violencia. Las olas crecieron golpeando los acantilados con estruendos que parecían rugidos. «Nadie me rechaza», gruñó con voz profunda que resonó como tormenta. Medusa retrocedió, con el corazón latiendo con desesperación. Dio media vuelta y corrió dejando caer las flores que había recogido, mientras las olas la perseguían como bestias hambrientas. Con los pies descalzos, rasgándose en las piedras, Medusa subió las escalinatas del templo de Atenea, el único lugar donde sentía que podía estar a salvo. Se arrodilló ante la inmensa estatua de mármol de la diosa, con los brazos extendidos y lágrimas corriendo por su rostro. «Madre sabia, protégeme», clamó entre sollozos. «No permitas que me toque». La estatua parecía observarla en silencio. Los ojos de piedra de Atenea no se movieron. El aire se volvió pesado, y los cielos guardaron silencio. Los pasos de Poseidón retumbaron como truenos al entrar en el santuario. El dios no se detuvo ante la sacralidad del lugar. Su sombra se proyectó gigantesca sobre las columnas, y su risa resonó como un oleaje imparable. Medusa, temblando, intentó aferrarse al altar, como si la fría piedra pudiera protegerla, pero Poseidón la arrancó de allí con fuerza divina. El rugido del mar se mezcló con el grito ahogado de la joven cuando el dios, en su furia y deseo, la ultrajó sobre el altar sagrado. En ese instante, el templo de Atenea fue profanado de la manera más vil. Cuando todo terminó, el dios se levantó, satisfecho con el porte arrogante de quien cree haber vencido. «Que tu diosa te proteja ahora», dijo con voz cruel, antes de desvanecerse entre las olas, dejando tras de sí el eco de su crimen. Medusa, rota en cuerpo y espíritu, quedó sola en la penumbra del templo. Sangre y lágrimas manchaban las frías losas de mármol. Ella miró hacia la estatua de Atenea una vez más, pero la diosa permaneció muda, inmóvil, como si sus oídos de piedra no hubiesen escuchado el clamor de su sierva. Medusa permanecía tendida sobre las losas de mármol frío, con el cuerpo quebrado y el espíritu hecho añicos. Las llamas de las antorchas en el templo oscilaban violentas, como si incluso el fuego temiera presenciar lo ocurrido. Sus lágrimas se mezclaban con la sangre, formando riachuelos que descendían hasta los escalones sagrados.
Con las manos temblorosas, intentó alzarse, miró a la estatua de Atenea y susurró entre sollozos: «Madre sabia, protégeme, haz justicia. Él me ha arrebatado lo que era tuyo». El templo entero comenzó a vibrar. Las columnas resonaron como truenos en el interior de una tormenta lejana. El suelo tembló bajo sus rodillas. De pronto, los ojos de mármol de la estatua se iluminaron con un resplandor dorado. La piedra se agrietó y la figura de Atenea descendió en todo su esplendor. Armada, majestuosa, rodeada por una aura cegadora que parecía incendiar el aire. Medusa, rota y esperanzada, cayó de rodillas ante ella. «Oh, mi diosa, he sido ultrajada en tu altar. Defiéndeme. Castiga al dios que ha mancillado tu templo». Por un instante, el silencio llenó el lugar. La mirada de Atenea, tan afilada como el filo de una espada, se clavó en la joven. Pero lo que la diosa vio no fue una víctima, sino una mancha, un recuerdo insoportable en su altar sagrado. Con voz de trueno Atenea habló: «Has mancillado mi templo con tu debilidad. Tu belleza ha traído la desgracia. Tu vanidad ha profanado lo que debía permanecer puro, y por ello serás castigada». Medusa alzó los brazos, incrédula, con lágrimas bañando su rostro. «No, no fue mi culpa. Él me obligó. Yo he sido fiel. Yo te he servido». Pero Atenea no escuchó. La justicia de los dioses no era misericordia, era fría e implacable. La diosa extendió la mano y un rayo de luz abrasador cayó sobre Medusa. Un dolor indescriptible recorrió su cuerpo, como si 1000 serpientes de fuego se deslizasen por sus venas. Primero, su cabello comenzó a retorcerse con espasmos. Las hebras sedosas se convirtieron en cuerdas vivas de serpientes que siseaban con furia, enroscándose entre sí. Cada mechón se transformó en una víbora de colmillos venenosos que agitaban sus lenguas bífidas como lanzas de odio. Medusa gritó llevándose las manos a la cabeza. Luego, su piel perdió el brillo humano. Sus venas se tornaron verdes, su rostro adquirió un aspecto salvaje y su voz se quebró en un eco monstruoso que retumbó en las paredes. Por último, sus ojos, que alguna vez reflejaron ternura y devoción, se convirtieron en 2 orbes malditos, llenos de un poder tan terrible que petrificaban a cualquiera que se atreviera a mirarlos. La joven lanzó un grito desgarrador, pero su voz fue ahogada por el siseo de sus nuevos cabellos. Cuando se alzó, ya no era la sacerdotisa pura de Atenea, era la Gorgona, la maldición viviente. Ífices, que había presenciado la escena desde las sombras, corrió hacia ella, ignorando sus súplicas. «No te abandonaré», gritó. Medusa, desesperada, intentó apartar su mirada, pero fue demasiado tarde. Sus ojos se cruzaron, y en un instante, el cuerpo de Ífices se endureció, transformándose en piedra. Un amigo convertido en estatua, una vida rota para siempre. El grito desgarrador de Medusa retumbó en todo el templo. Medusa huyó del templo de Atenea con el corazón desgarrado. Las serpientes en su cabeza siseaban con violencia, como si celebraran la maldición. Cada paso que daba resonaba con el eco de su dolor, mientras las lágrimas caían sin consuelo. Los hombres que la encontraron en su camino sintieron primero compasión al ver a la joven de rostro deshecho, pero bastaba un cruce de miradas para que sus cuerpos se endurecieran, sus bocas quedaran abiertas en gritos eternos y sus almas quedaran atrapadas en la frialdad de la piedra. Medusa comprendió entonces que ya no había retorno. No podía volver a su familia. No podía acercarse a Ífices convertido en estatua. No podía mirar a nadie sin sellar su destino. Con horror, ella misma se convirtió en su propio destierro. Caminó durante días, alejándose de toda aldea, de todo pueblo, hasta internarse en tierras olvidadas por hombres y dioses. Allí, encontró un templo en ruinas, antiguo santuario de Atenea, cubierto de musgo, polvo y grietas. Las columnas estaban quebradas, las estatuas mutiladas, y la hierba crecía entre las piedras. Ese lugar que alguna vez fue sagrado, se convirtió en su refugio,
Encendía lámparas de aceite frente a las figuras derruidas de la diosa, como si aún la adorara, aunque sabía que Atenea la había condenado. Parte de ella seguía siendo fiel, una llama de devoción que ni siquiera la maldición pudo apagar. Cada noche, el viento gemía entre las ruinas, y el ulular de las aves nocturnas se mezclaba con el siseo constante de las serpientes que coronaban su cabeza. Medusa sola se aferraba a los recuerdos de su infancia junto al mar, a las risas con Ífices, a la pureza de lo que había sido. Pero esos recuerdos, en vez de consolarla, eran dagas que le recordaban lo perdido. Pero pronto, rumores comenzaron a propagarse. En lo profundo de la tierra hay un monstruo cuyo rostro petrifica. Los que entran en su guarida nunca regresan. Allí el aire mismo huele a muerte. Guerreros llegaron con lanzas, espadas y escudos, ansiosos de gloria. Soñaban con ser recordados como los que vencieron a la Gorgona, pero ninguno regresó. El templo en ruinas comenzó a llenarse de estatuas, figuras de hombres congelados en expresiones de terror, con los ojos muy abiertos y la boca congelada en un grito sin sonido. Guerreros arrodillados, escudos caídos, lanzas quebradas, un cementerio de piedra. Medusa pasaba junto a ellos y lloraba en silencio. No eran trofeos, eran pruebas vivientes de la maldición que cargaba. Cada rostro de piedra era un recordatorio de que su mirada, una vez llena de ternura, ahora era sinónimo de muerte. Los hombres la llamaron monstruo, los dioses la usaron como instrumento, y con cada rumor, con cada historia de un guerrero que no regresaba, el nombre de Medusa dejó de ser el de una joven devota, y se convirtió en un símbolo de miedo eterno. Pero en lo profundo de su alma, Medusa nunca dejó de ser aquella niña que reía en la playa con una corona de algas en la frente, soñando con ser como Atenea. Muchos guerreros habían intentado acabar con la Gorgona, pero todos fracasaron. Las colinas donde vivía Medusa estaban cubiertas de estatuas petrificadas, testigos mudos de su poder maldito. Entonces surgió Perseo, hijo de Zeus y Danae, joven pero decidido, elegido por los dioses para una misión imposible: traer la cabeza de Medusa. Atenea y Hermes, conscientes de que ningún mortal podía vencerla con sus propios medios, lo armaron con regalos divinos. Un escudo bruñido como un espejo, donde podría mirar sin exponerse a la mirada fatal. Una espada de acero divino, más afilada que cualquier otra, forjada por manos humanas. Las sandalias aladas de Hermes, que le permitirían moverse con rapidez, y una alforja mágica para guardar la cabeza de la Gorgona sin quedar petrificado. Con estas armas, Perseo emprendió el viaje hacia las ruinas malditas, donde habitaba la criatura que inspiraba pavor incluso a los dioses. El joven héroe atravesó valles desolados y montañas rocosas hasta llegar al antiguo templo donde Medusa vivía en exilio. El aire allí era denso, pesado, cargado de un silencio antinatural. Avanzando entre las ruinas, Perseo se encontró rodeado de estatuas de guerreros, petrificados hombres congelados en poses de batalla, con el terror aún marcado en sus rostros. Algunos tenían las manos alzadas, como si hubieran intentado cubrirse los ojos en el último instante. Otros permanecían arrodillados, como si hubiesen implorado misericordia antes de quedar atrapados para siempre. El héroe comprendió que no estaba entrando solo en un templo, sino en un cementerio de piedra. En lo profundo del santuario derruido, Medusa yacía en soledad. Su figura estaba encogida con la mirada perdida, mientras las serpientes de su cabeza siseaban con un sonido constante, inquieto como un coro de condena. Cuando percibió pasos, levantó la cabeza lentamente. Sus ojos cargados de dolor y furia brillaron en la penumbra. Medusa sabía que otro guerrero había venido a buscar su muerte, pero Perseo, al verla reflejada en su escudo, sintió algo inesperado: compasión. No era el monstruo que los hombres describían. Era una mujer rota, atrapada en un destino cruel, condenada por los dioses más que por sus propias acciones. Por un instante dudó. Su corazón titubeó. Medusa, con voz desgarrada, susurró: «No quiero más sangre, márchate».
Pero la misión de Perseo no era el perdón, sino la victoria, mientras que los dioses lo observaban. Con las sandalias aladas, Perseo flotó suavemente sobre el suelo. Sostuvo el escudo frente a él, avanzando sin mirar directamente a la gorgona. Las serpientes siseaban con violencia, percibiendo la amenaza, enroscándose unas con otras como lanzas enloquecidas. De repente Medusa lanzó un grito desgarrador y se abalanzó contra él como una fiera que ya nada tiene que perder. El aire se llenó de un rugido de víboras y un eco que retumbó en los muros de ruidos. Perseo, guiado únicamente por el reflejo en el escudo, alzó la espada. «Atenea, dame fuerzas», clamó con voz firme. En un instante descargó un golpe preciso. La hoja divina cortó el aire y el silencio se quebró con un grito brutal. La cabeza de Medusa rodó por el suelo, aún con las serpientes agitándose en espasmos, siseando como si la maldición se resistiera a morir. Su cuerpo se desplomó golpeando la piedra con un estruendo seco. Pero la muerte de Medusa no fue el final. De la sangre que brotó de su cuello, nacieron dos maravillas divinas. Crisaor, un guerrero armado con una espada dorada. Pegaso, el caballo alado, blanco como la espuma del mar, símbolo de pureza arrancada a su madre. Ambos surgieron del vientre de Medusa, hijos de Poseidón, concebidos en secreto en el día de la profanación. Pero Perseo, asombrado, comprendió que incluso en la muerte de un monstruo podían nacer belleza y poder. Con cautela, el héroe guardó la cabeza de Medusa en la alforja encantada. Sabía que sus ojos seguían vivos, capaces de petrificar incluso después de la muerte. Pegaso, libre por primera vez, batió sus alas y se elevó al cielo, alejándose hacia la eternidad. Crisaor marchó hacia tierras desconocidas, destinado a su propia leyenda. Perseo emprendió el regreso triunfante. Cuando entregó la cabeza a Atenea, la diosa la incrustó en su égida, el escudo sagrado. Desde entonces, los ojos de la gorgona sirvieron como arma para sembrar terror en los enemigos de la diosa. Así terminó la vida de Medusa, no como la heroína que quiso ser, sino como el monstruo que los dioses fabricaron. Poseidón la ultrajó, Atenea la castigó, los hombres la persiguieron, y aunque su nombre se convirtió en sinónimo de terror, su historia quedó como recordatorio eterno de la injusticia divina. La tragedia de una joven sacerdotisa devota convertida en monstruo, no por sus pecados, sino por el capricho de los dioses. Su cabeza siguió petrificando enemigos desde el escudo de Atenea, y su nombre maldito y temido se grabó para siempre en el eco de las leyendas griegas. Si te gustó esta historia, no olvides darle like, suscribirte al canal y activar la campanita para seguir descubriendo los mitos, tragedias y secretos que los dioses quisieron borrar del tiempo. Recuerda que aquí, una nueva leyenda revive entre las sombras del Olimpo.